Legado financiero del apóstol San Pablo. Pobreza. Igual que hicimos con el tema de la riqueza, vamos a ver algunas consideraciones bíblicas acerca de la pobreza. El Señor es quien da riqueza y pobreza. Yahvé hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y él exalta. Job menciona la equidad de Dios frente al pobre. Él no hace acepción con príncipes, ni considera al rico más que al pobre, pues todos ellos son obra de sus manos. La pobreza es una condición económica sistémica. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, dijo Jesús. En la Torá añade una orden al respecto. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te ordeno, diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Reconociendo esta realidad, Dios establece un procedimiento en la Torá para proteger a los pobres. La pobreza tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios y de la misión de su Hijo en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Toda la Biblia está llena de enseñanzas para paliar la pobreza y el apóstol Pablo inicia sus viajes misioneros con un mandato de ayuda a los pobres. En Gálatas dice, nos acordamos de los pobres. Pablo era sensible a este tema porque él vivió en sus propias carnes la pobreza y la riqueza. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Qué es la pobreza? La RAE lo define como escasez o carencia de lo necesario para vivir. La ONU considera que la pobreza no es solo una cuestión económica, falta de ingresos, es también la falta de acceso a educación o sanidad de calidad. Cerca de 800 millones de personas aún viven en la pobreza extrema, un 11% de la población actual. Hace 20 años esta cifra era de 1.700 millones de personas, un 28% de la población mundial. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 250.000 personas salen de la pobreza cada día. Al menos vemos que se reduce, quizás no a la velocidad que desearíamos. Factores que perpetúan la pobreza. Según Ayuda en Acción, existen varias causas y factores que hacen difícil la erradicación de la pobreza en el mundo. Los conflictos bélicos y la violencia, los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, las deficiencias nutricionales en la alimentación. Según Manos Unidas, las causas de la pobreza vienen del pasado, como el colonialismo, la esclavitud, las guerras y las invasiones. La pobreza en la Biblia. Como hemos mencionado anteriormente, la Biblia está llena de exhortaciones para defender, proveer al pobre, también de usar la pobreza como ejemplo para enseñar otras verdades espirituales, y nos alerta de la pobreza como consecuencia de una actitud incorrecta o una mala administración de los bienes. Defensa al pobre. Ya vimos que desde la Torá el Señor ordena proteger, cuidar y ayudar a los pobres. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. La opresión al pobre es algo que la Biblia lo denuncia y lo castiga. Ahora pues, por haber violentado al indigente, exigiéndole el tributo del trigo, aunque edifiquéis casas de piedra labrada, no habitaréis en ella, aunque plantéis viñas escogidas, no beberéis su vino. Oprimir a los pobres es ofender a Dios. El que oprime al menesteroso afrenta a su hacedor, pero lo honra quien se apiada del pobre. Providencia al pobre. Ya desde la Torá vemos cómo Dios provee al segmento más vulnerable de la población con leyes que aseguraban cubrir las necesidades básicas del pobre, con las regulaciones de la cosecha, como vimos en el blog de las riquezas con propósito, y con la implantación de los diferentes diezmos y colectas, y cómo alguna de ellas era dirigida a ese segmento de la población. La pobreza como ejemplo. Pablo, que vivió en circunstancias de necesidad, habla de los pobres en sus cartas y epístolas, y usa la pobreza para enseñar verdades sobre Jesús como su gracia, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Y también como ejemplo de generosidad, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados,
la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Qué gran ejemplo de los macedonios incluso para nuestro tiempo. Jesús también puso el ejemplo de la viuda pobre para mostrar que se puede ser más generoso con poco, pero de lo que se necesita, que mucho de lo que sobra. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Salomón, varios siglos antes, ponía como ejemplo a los pobres como portadores de verdaderas riquezas, no materiales, pero posiblemente aquellos valores que dan la satisfacción. ¿Y por qué no tesoros en los cielos, en oposición a personas que quieren aparentar ser ricos, pero carecen de felicidad, paz y amor? Hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Santiago, en relación con la riqueza en la pobreza, dijo: Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? La pobreza como resultado de una mala gestión. La negligencia. Si regresamos a la parábola de Jesús sobre los talentos, vemos que había un siervo que, en vez de negociar, de trabajar con ese talento, lo enterró. Una característica de dicho siervo es que tenía miedo y su señor le recrimina su actitud y lo califica de siervo malo y negligente. Y no solo le es quitado el talento, sino que le es dado a aquel siervo que fue diligente. Esto sigue pasando en la actualidad. Cuando no hay una preparación y diligencia en el manejo de los bienes que Dios pone a nuestro alcance, puede existir el riesgo de empobrecernos, como apunta Salomón. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La falta de planificación. Los planes del diligente solo traen ganancia, los del precipitado solo indigencia. La pereza, la falta de esfuerzo. Observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni soberano, prepara en el verano su comida, y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas. Un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Rechazar el consejo. Miseria y oprobio para quien rechaza la corrección, pero el que guarda el consejo será honrado. Dentro del círculo cristiano nos encontramos con una teología que potencia la pobreza y no es más que la teología o evangelio de la pobreza, que quien la sigue piensa que todo lo que está relacionado con el dinero, con las posesiones, es malo, que la generosidad es por obligación y que lo que gastamos lo hacemos sin alegría. Además, se considera que los ricos no deben ser creyentes. Este tipo de enseñanza no solo no motiva a mejorar económicamente, sino que potencia la pobreza. Si algún título deberíamos darle al correcto evangelio o teología de un buen administrador del dinero, es la teología de la mayordomía. Un mayordomo es un administrador y por tanto la propiedad de las cosas no le pertenece, pero sí su responsabilidad en la gestión. La pobreza es una realidad en nuestra sociedad, pero que no tiene cabida en el reino de Dios.